Tengan un buen día, me presento, mi nombre es Rojas Coronado de Daisy Elena. Me encuentro cursando el segundo ciclo de la especialidad de Educación Inicial en el Instituto de Educación Superior Sagrado Corazón de Jesús. El día de hoy vengo a narrarles la obra titulada Rosa Cuchillo, cuyo autor es Óscar Colchado. Espero sea de su agrado. Empecemos. En lo alto de los Andes, donde la tierra es árida y las montañas se extienden como guardianes silenciosos, nació Rosa, una niña que creció entre las dificultades de la vida rural. Desde pequeña, su madre solía decir que Rosa es hija del viento, porque siempre la veía corriendo descalza entre las lomas. Con el cabello alborotado por el viento y los ojos llenos de curiosidad insaciable, la niña no conoció nunca la fragilidad. Su infancia fue forjada en el trabajo duro. La gente de su pueblo, Illaurocancha, la miraba con una mezcla de respeto y temor. Nadie se atrevía a acercarse demasiado, pues se rumoreaba que Rosa tenía algo especial, un carácter fuerte, una mirada intensa que penetraba el alma y, sobre todo, un cuchillo que llevaba consigo siempre. Su madre le había enseñado a usarlo desde muy pequeña, porque en esos tiempos vivir en las montañas no solamente implicaba enfrentar el clima riguroso, sino también los peligros de los caminos solitarios y la dureza de la vida. Rosa Cuchillo, como todos lo llamaban, ya no era una niña. Había madurado y su fortaleza la había convertido en una figura que no pasaba desapercibida. Se había ganado el respeto y la admiración de su pueblo, pero también el temor, pues su actitud tranquila y calculadora no hacía presagiar nunca que alguien pudiera desafiarla. Su cuchillo, siempre al alcance de su mano, era símbolo de su valentía y de su capacidad para defenderse de cualquiera que atreviera a amenazarla. Una tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, una figura extraña llegó al pueblo. Pedro Orco, un hombre de complexión alta, con ojos oscuros y una expresión que parecía conocer más del mundo que el propio viento de los Andes. Apareció y parecía conocer a Illaurocancha. Él apareció en una tormenta. Nadie sabía de dónde venía ni cuál era su propósito, pero lo cierto es que cuando Pedro miraba a alguien, parecía ver algo más allá de la persona misma. Su mirada penetrante dejaba inquietud en el aire. Pedro se acercó a Rosa una noche lluviosa, sin que ella lo hubiera invitado, como si su llegada estuviera predestinada. Sin muchas palabras, le habló de su destino. Tendrás un hijo, Rosa, un hijo que cambiará el curso de las cosas, pero que te traerá también un gran dolor. Tu vida no será la misma después de él. Rosa no se sorprendió. Desde siempre, ella había sentido que el destino le acechaba de alguna forma. En su vida, todo parecía tener un propósito, aunque nunca hubiera sido claro hasta ese momento. La lluvia azotaba con fuerza, pero las palabras de Pedro se quedaron en el aire como si el viento mismo las hubiera hecho eternas. He vivido rodeada de sacrificios y dificultades. No me asusta lo que el destino me depare, respondió Rosa con calma. Si tengo que enfrentar más dolor, lo enfrentaré como siempre lo he hecho, con fuerza y sin temor. Pedro no insistió más, se despidió y desapareció tan misteriosamente como había llegado. Rosa, aunque había escuchado su advertencia, no le dio demasiada importancia a lo que él había dicho, pues la vida le había enseñado a sobrellevar el dolor y a mantenerse firme ante la adversidad. Si ha de suceder, sucederá, pensó mientras miraba el horizonte. Poco después, Rosa quedó embarazada de Liborio, su hijo, que como había dicho Pedro, traerá consigo una transformación en su vida, pero también el sufrimiento que le fue predicho. Liborio nació como un niño tranquilo, observador, con una mirada penetrante que parecía comprender más de lo que su edad indicaba. Desde su infancia se interesó profundamente por las historias de lucha y justicia que contaban los ancianos del pueblo,
creció con una inquietud que lo llevó a preguntarse por el sentido de la vida y la injusticia que existía a su alrededor. Al llegar la adolescencia, Liborio se unió al Sendero Luminoso, el grupo armado que en esos tiempos se levantaba en el país con la promesa de la liberación de los oprimidos. Para él, la lucha armada parecía ser el camino hacia la justicia, la forma de cambiar el orden que había conocido, una vida de sufrimiento y sacrificios. Rosa, al enterarse de la decisión de su hijo, sintió una mezcla de temor y desesperación. Te he dado la vida, hijo mío, no para que la destruyas en una guerra, le suplicó en varias ocasiones tratando de disuadirlo. Pero Liborio ya había tomado su decisión. Madre, el mundo necesita cambiar y yo soy parte de ese cambio. No puedo quedarme quieto mientras todo a mi alrededor sigue igual, le respondió con una determinación que hizo que el corazón de Rosa hiciera eco. Una mañana, al amanecer, Liborio dejó la casa sin despedirse. La partida de su hijo fue silenciosa, como un suspiro que se pierde en la vastedad de la montaña. Rosa lo buscó, recorriendo pueblos y ciudades, preguntando por él entre las sombras de conflicto. Pero Liborio había partido sin dejar rastro, y el dolor de su ausencia la acompañó día tras día. Mientras Rosa buscaba a su hijo, el conflicto armado continuaba su avance por las montañas de los valles. Un día, ella recibió una noticia que temía profundamente. Un ataque militar estaba en marcha hacia Yaorocancha, su hogar. El pueblo de Rosa, la pequeña comunidad en la que ella había nacido y crecido, iba a ser arrastrada por el ejército. Desesperada, Rosa corrió hacia su pueblo con el cuchillo en la mano, como un símbolo de lucha final. Cuando llegó, lo que vio fue una pesadilla hecha realidad. El Yaorocancha estaba en llamas. El sonido de los disparos y los gritos llenaban el aire. La escena era devastadora y entre la confusión, Rosa no pensó en su propio bienestar. Solo pensaba en encontrar a Liborio, en buscarlo entre las ruinas y el caos. Corrió de un lado a otro, llamándolo a gritos, pero no lo encontró. Finalmente, escuchó rumores de que su hijo había sido capturado por los militares. Rosa, al borde de la desesperación, se aferró a su cuchillo con fuerza. Lo encontré, se repetía, mientras su corazón latía con la angustia de no saber si aún estaría vivo. Nunca encontró a su hijo. El destino de él ya estaba sellado. Liborio había sido ejecutado por el ejército y su cuerpo quedó abandonado en un campo cercano. La noticia fue un golpe mortal para Rosa. Su alma, ya marcada por el sufrimiento de toda una vida, se rompió en pedazos ante la pérdida irreparable. El dolor que Rosa experimentó en ese momento no fue solo el de una madre que pierda a su hijo, sino el de una mujer que a lo largo de su vida había enfrentado tantas adversidades, pero nunca imaginó que la mayor de todas llegaría de esa manera. Sin embargo, Rosa sabía que su viaje aún no había terminado. Aunque su cuerpo y su alma parecían derrotadas, su espíritu seguía buscando justicia, respuestas y una forma de encontrar paz. El cuchillo que siempre había llevado consigo seguía siendo un símbolo de su lucha. Pero ahora, esa lucha ya no era solo por la supervivencia, era por la memoria de su hijo y por la justicia que nunca había alcanzado. Rosa Cuchillo, la protagonista, se enfrenta a un destino mucho allá de lo físico. Después de la muerte de su hijo Liborio, y ya tras haber vivido toda una vida llena de lucha, dolor y sacrificio, finalmente ella es llevada al mundo de los muertos, un espacio donde el tiempo se disuelve. Al morir, su alma se encuentra atrapada en el Ukupacha, el mundo subterráneo de las almas que no han logrado descansar. Este es un lugar oscuro, frío y lleno de sombras, pero también tiene una sensación de transitoriedad, como el espacio fuera una zona de paso hacia la paz. En este entorno extraño, sigue buscando a su hijo. Ella cree que puede salvarlo aún después de su muerte,
que aún tiene la oportunidad de liberarlo de las cadenas del sufrimiento que lo han acompañado en vida. La obra usa el símbolo del viaje al mundo subterráneo para hablar de la redención, del ciclo de la vida y la muerte y la inquebrantable determinación de Rosa. En su travesía por el Lucupacha, Rosa es detenida por los guardianes, entidades espirituales que protegen la entrada al más allá. Son poderosos, enigmáticos y conocen los destinos de todos. Los guardianes le hablan con respeto, pero también con severidad. Le advierten que el mundo de los muertos no está destinado para los vivos, y mucho menos para aquellos que aún tienen asuntos pendientes en el mundo terrenal. Uno de los guardianes, una figura imponente, le dice: Rosa Cuchillo, no estás preparada para lo que encontrarás. El amor que buscas podría no ser suficiente. Pero Rosa no cede, y con su carácter firme le responde que no puede abandonar a su hijo. El amor que siente por Liborio es más grande que cualquier obstáculo que pueda encontrarse. La determinación de Rosa es tal que los guardianes finalmente permiten que continúe su camino. A medida que avanza por el Lucupacha, Rosa se enfrenta a sus propios miedos y recuerdos, materializados en diferentes formas. Se encuentra con figuras de su pasado, como los hombres que intentaron atacarla cuando ella era joven, y se ve a sí misma en la etapa más vulnerable de su vida. Estas visiones representan las inseguridades y arrepentimientos que Rosa nunca pudo superar. Con la muerte de su hijo, la violencia en su pueblo y las decisiones que la llevaron a ese camino tan lleno de sufrimiento. Uno de los momentos más intensos es cuando Rosa se encuentra con su propio reflejo. Este reflejo, sin embargo, le habla y la acusa de haber sido demasiado dura, de haber elegido siempre la lucha en lugar de la paz. Rosa no sucumbe a la tentación de caer en la desesperación. En lugar de huir, decide enfrentarse a esta visión de sí misma, aceptando sus errores, pero también su fortaleza y amor inquebrantable. Ella no es solo una mujer que lucha, sino una madre que no abandona. Finalmente, en una llanura desolada dentro de Lucupacha, Rosa se encuentra con Liborio, pero no es el hijo que ella esperaba. Liborio está atrapado en una forma espectral, llena de tormento, por la culpa de sus decisiones en vida y por su participación en la violencia. El encuentro es doloroso y tenso. Rosa ve el sufrimiento de su hijo y la lucha interna que él enfrenta, atrapado entre el amor que ella le ofrece y las acciones que lo marcaron. Liborio le habla a Rosa, diciendo que no merece el perdón y que su destino ya está sellado. Rosa, sin embargo, se niega a abandonar a su hijo. Le habla con ternura, recordándole que el amor de una madre no conoce culpas ni errores. Le dice que su muerte no es el fin, que hay una posibilidad de redención, siempre que ambos estén dispuestos a buscarla. A través de sus palabras, Rosa libera a Liborio de su sufrimiento. Con el alma de su hijo finalmente en paz, Rosa se ve transformada. Ella no regresa al mundo de los vivos, sino que se convierte en un ser espiritual, un protector de aquellos que sufren en la tierra. Rosa Cuchillo se convierte en una figura legendaria, no solo por su lucha en vida, sino por su capacidad para dar paz a las almas perdidas. A través de su amor, ella logra lo que parecía imposible, la liberación de su hijo y la reconciliación con su propio destino. Los Apus, que la habían observado durante su travesía, ahora la consideran una de las suyas. Rosa se convierte en un espíritu guardián de las montañas y los caminos, protegiendo a los viajeros y a las almas errantes, y su nombre se convierte en un símbolo de resistencia y amor eterno. Después de la tragedia que la devastó, Rosa Cuchillo se encontró en un abismo de dolor. La noticia de la muerte de su hijo, Liborio, fue un golpe tan fuerte que su alma no supo cómo continuar. La desesperación la envolvió, pero algo más profundo comenzó a despertar en ella. Algo que siempre había sentido, pero que nunca había comprendido del todo: la conexión con el más allá. Una noche, mientras caminaba sola por las montañas, aún cargada con el peso de la pérdida, Rosa fue tomada por una extraña sensación. El viento soplaba de manera diferente, como si susurros le llegara desde lo profundo de la tierra.
El aire se tornó denso. Las estrellas parecían más cercanas, como si el cielo entero estuviera observando su dolor. En ese momento, una figura apareció ante ella. Era alta, de rostro inexpresivo, con ropas negras y una capa que se movía como si estuviera hecha de sombras. La figura se acercó lentamente, y aunque Rosa no lo reconoció, algo en su interior le dijo que no era un ser de este mundo. ¿Quién eres?, preguntó Rosa, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. La figura levantó una mano, señalando el camino que se extendía ante ella. Soy quien te guiará hacia donde nadie más puede seguirte. Has perdido mucho, pero aún te queda un propósito. Has buscado respuestas en el mundo de los vivos, pero ahora tu búsqueda continúa en el mundo de los muertos. Rosa no dudó. ¿Qué tenía que perder? Había perdido a su hijo, su hogar estaba destruido y su vida se había transformado en una cadena interminable de dolor. Quería respuestas y estaba dispuesta a ir a más allá de lo posible, incluso si eso significaba adentrarse a lo desconocido. La figura oscura guió a Rosa por un sendero lleno de sombras y susurros, atravesando valles y montañas que no reconocía. Los paisajes cambiaban a medida que avanzaban. A su alrededor, el viento parecía hablarte de lenguas extrañas, y las montañas se tomaban más sombrías, como si la propia tierra estuviera viva y recordara las tragedias pasadas. En su caminar, Rosa vio figuras del pasado, personas que había conocido tanto en vida como en muerte, almas errantes que vagaban sin rumbo, atrapadas en el dolor o en el arrepentimiento. Entre ella vio a su madre, que la miraba con tristeza desde la lejanía. «Madre, ¿dónde estoy?», le preguntó Rosa, con la voz quebrada, pero su madre solo la observó en silencio, como si la respuesta estuviera fuera de su alcance. El sendero los llevó finalmente a una gran puerta de piedra, adornada con símbolos que Rosa no reconocía. Era la entrada al mundo de los muertos, y más allá podía percibir la presencia de su hijo. El eco de su nombre resonaba en sus oídos, como un susurro lejano que no dejaba de llamarla. La figura oscura se detuvo frente a ella, y con un gesto de su mano, la puerta se abrió. Rosa dio un paso adelante y entró en un lugar que no parecía nada a lo que ella hubiera conocido anteriormente. Dentro del mundo de los muertos, el tiempo parecía no existir. Todo estaba en sombras, pero no había oscuridad absoluta. Había una especie de neblina luminosa, una luz difusa que bañaba todo de una manera extraña. El lugar era vasto e interminable, lleno de caminos y puertas que parecían llevar a distintos destinos. Rosa caminó sola, sintiendo el frío en su piel, pero también una extraña paz que la invadía. El viento ya no soplaba con furia, y la inquietud del lugar era más profunda que cualquier silencio que ella hubiera conocido. Fue entonces cuando lo vio. Liborio estaba allí, frente a ella, tan joven como cuando él la había partido, pero con una sola expresión más serena, como si ya no estuviera marcado por las luchas del mundo. Rosa no pudo evitar correr hacia él, abrazarlo, pero su hijo se desvaneció en sus brazos. No era real, o quizás sí, pero no como ella lo había conocido. Liborio ya no era el joven que había dejado, sino una alma atrapada en una dimensión intermedia. Su voz sonaba lejana, como si estuviera llamándola desde un abismo. «Madre, he tenido que atravesar este mundo para encontrar mi paz. Ya no soy el mismo, pero aún quiero que encuentres la justicia que tanto buscaste». Rosa no comprendió del todo las palabras de su hijo, pero algo profundo dentro de ella le hizo entender que el dolor de su vida no había sido en vano. Liborio ya no necesitaba ser rescatado. Él había encontrado a su propio camino, pero el suyo aún no había terminado. Rosa continuó su recorrido por el mundo de los muertos, enfrentándose a los espíritus de su pasado, familiares, amigos y enemigos que se habían cruzado en su vida. Algunos la miraban con odio, otros con tristeza, pero ella los enfrentaba con la misma fuerza con la que había enfrentado a los hombres del pueblo. Su propósito era claro: encontrar la justicia que tanto había buscado en vida. El viento que la había acompañado desde pequeña, ese viento que su madre siempre había dicho que era suya, la guió a través de la oscuridad,
y mientras atravesaba ese extraño reino, Rosa comprendió que el sufrimiento, la muerte y el sacrificio formaban parte de un ciclo mayor, uno que ya no podía comprender completamente, pero que debía aceptar. Así, con el cuchillo en mano, símbolo de su valentía y lucha, Rosa avanzó hacia lo que aún le quedaba por hacer. Aunque el dolor y la pérdida seguían allí, Rosa Cuchillo no estaba sola. En un lugar más allá de las sombras, su hijo Liborio le había dejado un mensaje. La lucha no termina, madre, solo cambia de forma. Y así, Rosa continuó su camino, dispuesta a enfrentar lo que fuera necesario para aliviar su alma y dar fin a la búsqueda que su corazón nunca dejó realizar. Tras su encuentro con su hijo Liborio en el inframundo, Rosa Cuchillo comprendió que su alma no descansaría hasta que lograra poner fin a los tormentos de la tierra de los vivos. La búsqueda de justicia no solo involucra enfrentarse a los poderosos que había desafiado en vida, sino también al dolor que persistía en su alma. Sin embargo, su viaje en el mundo de los muertos no terminó con su encuentro con Liborio. Era solo el inicio de algo mucho más grande, un camino hacia la redención. En su marcha, Rosa llegó a un río oscuro que cruzaba el mundo de los muertos. Las aguas se movían lentamente, pero la quietud del agua no ocultaba los secretos del pasado. Una figura emergió de la niebla, una mujer alta, vestida con ropas de seda negra. Su rostro era sombrío, como si los mismos años de la muerte estuvieran escritos en su piel. ¿Quién eres?, preguntó Rosa. Aunque no tenía miedo, había cruzado ya demasiados umbrales como para ser derrotada por una sombra. Soy la diosa del inframundo, la que guarda las almas de los perdidos. Muchas veces vienen buscando respuestas, pero pocos son dignos de encontrar lo que desean. ¿Tú crees que puedes soportar la verdad, Rosa Cuchillo? Rosa no dudó, porque ya había enfrentado sus propios miedos, y la verdad no era lo único que le quedaba. He soportado lo peor que la vida me ha dado. ¿Qué más podría decir?, dijo, con una voz firme que no parecía de este mundo. La diosa la observó, y un rayo de luz emergió de la oscuridad. Bien, entonces, dijo extendiendo su mano. Atraviesa este río y encontrarás la respuesta que buscas. Pero recuerda, hay secretos que no todos pueden ver y hay verdades que no todos pueden vivir. Rosa decidió encontrar la paz para su alma y la justicia que tanto deseaba. Cruzó el río. El agua era helada y sus piernas se sintieron débiles al principio, pero pronto, como si el viento le diera fuerzas, alcanzó la otra orilla. Allí, frente a ella, apareció una figura que nunca había esperado. Pedro Orco, el misterioso hombre que había predicho el futuro de su hijo Liborio. Pedro estaba de pie en un acantilado, observando el horizonte. Su figura no parecía de este mundo, pero tampoco se asemejaba al alma que Rosa había encontrado en su viaje. Pedro, ¿por qué?, preguntó Rosa desconcertada. ¿Por qué no todo lo que se dijo era verdad, Rosa?, respondió Pedro, girándose lentamente hacia ella. Liborio no fue solo un hijo perdido y una víctima de la violencia. Su muerte, su sacrificio, tenía un propósito mayor, algo que ya estaba más allá de lo que podías comprender. Rosa, al escuchar sus palabras, se sintió como si el suelo bajo sus pies comenzara a tambalear. ¿Un propósito mayor?, repitió. ¿Qué propósito, Pedro? ¿Acaso todo fue solamente parte de un plan que ni yo ni él elegimos? Pedro la miró con una intensidad profunda. La lucha no termina solo con la muerte, Rosa. Liborio fue un mensajero. Su sacrificio le dio el poder a los muertos para enfrentar a los opresores, para que los vivos pudieran despertar, incluso desde el más allá. Rosa sintió un nudo en el estómago. La verdad de la muerte de su hijo ya no parecía tan simple. Había sido una pieza en un juego más grande, uno que involucraba no solamente su vida, sino la de toda la comunidad que luchaba por la justicia. ¿Y ahora qué?, preguntó Rosa, la voz quebrada, pero con una fuerza renovada. Si Liborio fue el sacrificio, ¿qué queda a mí? ¿Qué puedo hacer yo? Pedro
se acercó a Rosa y con una sonrisa enigmática le dijo: lo que te queda, Rosa, es dar el último paso. El mundo de los vivos y el de los muertos no están tan separados como crees. No es solo tu lucha, es la lucha de todos los que han caído. Pero la única forma de cambiar las cosas, de cambiar el destino, es enfrentándote a los opresores, no desde la venganza, sino desde la luz de la verdad. Rosa entendió. Ya no buscaba justicia solamente para ella, sino para todos los que habían sido olvidados, para todos los caídos y para los que aún quedaban por luchar. Con esa luz luminosa, esta iluminó el camino. Sabía que no podía rendirse. Su misión estaba más allá de la muerte. Rosa Cuchillo, la mujer que había desafiado a la vida y a la muerte, ahora sabía que su lucha era eterna. Rosa salió del mundo de los muertos, no con la respuesta definitiva, sino con la misión de hacerle frente a los que aún quedaban en los vivos. Volvió a la tierra que había dejado atrás, donde el viento siempre le susurraba su nombre. Sabía que el sacrificio de su hijo no había sido en vano, y ahora, con el cuchillo en la mano, se enfrentará a la opresión, no solamente con su fuerza, sino con el poder de la verdad. El viento la acompañaría, como siempre lo había hecho. En su última larga marcha, porque en su alma ya no había lugar para el miedo, Rosa Cuchillo sabía que su misión nunca terminaría y que no solamente era una guerra de la carne, sino también una guerra de la verdad, dispuesta a enfrentarse a todo lo que pudiera arrebatarle la paz. Así, Rosa Cuchillo se convirtió en una leyenda viviente, la mujer que atravesó las fronteras del mundo de los muertos y los vivos, para enfrentarse al destino de su pueblo y cambiar la historia de aquellos que habían sido olvidados por la humanidad. Su nombre será recordado por generaciones como la voz de la justicia y la guerra inalcanzable. Muchas gracias por haberme escuchado.